Hola nuevamente. En el video anterior estuvimos revisando lo que era la forma de conectar Arduino IoT Cloud, enlazarlo con nuestra tarjeta ESP32 y estuvimos realizando el ejemplo con un pulsador, ¿cierto? Monitorizando esta variable en nuestro dashboard de Arduino IoT Cloud. Lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de leer una entrada digital del SP32 y visualizarla en Arduino IoT Cloud, lo que vamos a hacer es el flujo inverso. O sea, a partir de el dashboard que tenemos en IoT Cloud, poder controlar una salida digital en nuestro ESP32. Para eso, entonces, tenemos que crear una nueva variable dentro de, dentro de nuestro dispositivo. Entonces aquí en la plataforma de Arduino IoT Cloud vamos a crear una variable que le vamos a llamar output. Esta variable va a ser una variable del tipo booleana porque lo que queremos controlar es una salida digital, ya que puede valer 0 o puede valer 1. Entonces solamente necesitamos un dato del tipo booleano. En este caso, a diferencia de lo que era el pulsador, que teníamos solamente seleccionada la opción Read Only, en este caso va a ser Read and Write. O sea, queremos escribir un valor de salida. No solamente leer un valor, sino que ahora queremos escribir un valor. Entonces seleccionamos Read and Only y la política de actualización la vamos a dejar on change. O sea, se va a actualizar el valor cuando se modifique. Agregamos esta variable. Lo tenemos enlazado con nuestro device que creamos en el video anterior. Y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Tenemos que ahora ir a nuestro código, descargarlo. Descargar el código que se nos genera en la plataforma. Aquí repetimos exactamente los mismos pasos. Nos vamos al editor online, descargamos el sketch. Viene en un punto zip, entonces hay que extraerlo. Ya, nunca abrir los archivos directamente desde la carpeta comprimida, sea cual sea el programa que estemos ocupando, el compresor de Windows o WinZip, WinRAR, etc. Ya nunca abrirlo desde esos programas, sino que primero descomprimir el archivo y luego abrirlo. Se nos abre en una nueva ventana del Arduino IDE. Vamos a cerrar la anterior, la que estábamos trabajando con el pulsador. Y vamos a dejar solamente el nuevo código, que en estricto rigor no cambia mucho, cambia solamente la variable, las propiedades del dispositivo que tenemos en el Thing Properties, ¿ya? Pero el resto de archivos siguen siendo prácticamente los mismos. ¿Ya? Partimos de la base que en el video anterior, ¿cierto? Ya instalamos lo que eran los controladores de la tarjeta. Agregamos la tarjeta, los ESP32 en el Arduino IDE y también ya tenemos instalada la librería Arduino IoT Cloud. Ya aquí podemos comprobar de que el sistema nos reconoce la tarjeta en el COM3. Le tenemos que seleccionar el modelo, ¿cierto? El ESP32 Dev Module.
Y tenemos que obviamente modificar nuestro archivo Arduino secrets.h. Agregamos el nombre de la red a la que nos vamos a conectar. Agregamos la contraseña de esta red. Y modificamos el secret key, el device key, que lo tenemos, recordemos, en el PDF que descargamos anteriormente. Nuevamente, este proceso, repito, ya lo estuvimos revisando en el video anterior. Y lo pegamos aquí dentro de las comillas. Esas son todas las configuraciones que tenemos que hacer. Nuestra variable output la vamos a agregar en nuestro código. Tenemos que ahora vamos a conectar una salida, que en este caso vamos a hacer primero la prueba con un LED. Vamos a conectar un LED en una salida. ¿Cuál salida? La que nosotros queramos utilizar. Entonces, obviamente tenemos que declararlo con la función pinMode. Y digamos que vamos a ocupar el pin número 5, output. Ya, ahora va a ser una salida, a diferencia de lo que era el pulsador, que era una entrada. Y aquí tenemos, a diferencia del programa anterior, ahora tenemos una función que nos creó la plataforma. La función llamada onOutputChange. OnOutput porque output es el nombre de la variable que creamos. Entonces, cuando aquí tenemos que agregar el código de lo que queremos que ocurra cuando esa variable cambie de valor a través de nuestro dashboard. ¿Qué queremos hacer cuando cambie? En nuestro caso, lo que queremos hacer es encender un LED. Entonces, utilizamos la función if. Y dentro de esto, la variable, donde se va a guardar el valor que el ESP32 en este caso está leyendo o recibe desde nuestra plataforma. ¿Ya? Entonces, esta variable output la validamos mediante un if. Aquí no es necesario, para este caso, poner una validación del tipo igual, true o false, ni tampoco sería necesario en este if agregar las llaves, ya, porque solamente vamos a ejecutar una acción o vamos a poner una línea de código luego del if y luego del else. Entonces ahí no sería estrictamente necesario poner las llaves. Si pusiéramos más líneas de código dentro del if, ahí sí hay que poner las llaves. Y sobre la validación, en este caso, como tenemos una variable del tipo booleana que nos va a entregar un valor true o false, verdadero o falso, no es necesario hacer la validación porque el if efectivamente lo que valida es eso, si se cumple o no se cumple la condición, o sea, si es true o si es false. Entonces, implícitamente ya está la validación incluida. Entonces, si output es true, es verdadero, ¿qué queremos que haga? Usamos la instrucción digitalWrite 5, high. Queremos que se encienda o que se active nuestra salida número 5 del ESP32, que es donde vamos a conectar un LED. Si no, o sea, cuando la variable output sea false, falsa, ¿qué queremos que haga? Queremos que digitalWrite 5, low. Ya queremos que se apague esa salida.
¿Ya? Entonces ese sería el código para poder encender y apagar un LED a través de la plataforma Arduino IoT Cloud. ¿Ya? Aquí dentro de las variables yo mantuve la variable button, ya no la eliminé, así que podríamos seguir ocupándola. De hecho, todavía tengo el circuito armado. Vamos a agregarla también para que vean ambas elementos funcionando simultáneamente. Tenemos nuestro pulsador conectado en el pin 22. Y vamos a repetir lo mismo que escribimos en el código del video anterior. Ya la variable button va a almacenar el valor de la lectura digital que se va a realizar en el pin 22. Verificamos el código y lo cargamos posteriormente a nuestra tarjeta ESP32. Recordar que tenemos que estar atentos porque en esta tarjeta que yo tengo trae el pulsador de boot. Entonces tenemos que presionar el boot cuando el código se empiece a cargar en la tarjeta luego de que ya compile. Bien, presionamos el botón de boot cuando nos aparece Connecting y ahí se empieza a grabar y soltamos el botón. Una vez que se programa, podemos abrir el monitor serial para verificar de que se está conectando a la red. Ya estamos conectados. Vemos en la plataforma nuestro device. Ahí está en status online. Podemos ver visualizar el dashboard. Ya, el botón sigue operativo. Ya se nos olvidó poner la negación, que fue lo último que vimos en el video anterior. Y ahora ensamblamos el circuito. Entonces para eso tomamos un LED, lo conectamos en el pin 5, que fue el que programamos. Y en serie al LED una resistencia que la conectamos a tierra, al negativo o al GND. Ya una resistencia de 330, 1 kilo, está bien. Agregamos ahora en nuestro dashboard el widget. Podemos en este caso poner un switch o poner un pulsador. Vamos a poner un switch y lo enlazamos con nuestra variable output. Enlazamos el widget con nuestra variable y ahí ya lo tenemos operativo al parecer. Ahí está. Si muevo el switch en el dashboard a la posición on, se nos enciende el LED. Y si lo movemos a la posición off, se apaga. Puedo también cambiar el switch por un pulsador. Entonces cuando presiono el pulsador, mi LED se va a encender y cuando suelto el pulsador, el LED se apaga. Esa es la forma básica para poder controlar una salida digital. Lo que voy a hacer ahora es cambiar este circuito del LED y activar un relé.
les voy a dejar el montaje de cómo sería el circuito con el relé. Voy aquí a agrandar la imagen para que se vea bien el circuito que voy a ensamblar. Entonces necesitamos un relé. Yo tengo este relé en miniatura que calza perfecto en el protoboard. También serviría un módulo tipo relé, pero ahí no sería necesario hacer ninguna circuitería adicional, sino que solamente conectar los pines de alimentación y los pines de control. Entonces tengo mi relé, lo instalo en el protoboard. Y la bobina de este relé es de 5 volts. Entonces lo que tenemos que armar es un circuito que me permita manejar 5 volts. ¿Por qué? Porque el ESP32, las salidas digitales, entregan 3.3 volts, que es la tensión de operación del ESP32. En cambio, para activar mi relé necesito 5 volts. Para eso vamos a ocupar un transistor. Ya aquí tengo un 2N3904, que es equivalente al popular 2N2222. Lo instalo aquí en mi protoboard. El pin de base del transistor tiene que ir conectada a la salida digital que estamos utilizando para controlar nuestra salida, ya la que configuramos, que en este caso fue el pin número 5. Entonces conecto la resistencia a la base del transistor y conecto la resistencia hacia el pin número 5. Una resistencia de 1 kilo funciona bien. Después, el emisor del transistor, aquí me confundí, la pata 2 es la base, ya la pata 1 es el emisor, y por ende la pata 1 hay que conectarla a negativo, a tierra. Entonces conecto la pata 1 del transistor a tierra, y la pata 3 del transistor, que es el colector, lo conecto a la bobina del relé, a uno de los terminales de la bobina. Y el otro terminal de la bobina del relé lo energizo con 5 volts, que es el voltaje de la bobina del relé. Donde tengo 5 volts en mi ESP32, en el pin de alimentación del USB, ya que aquí es Bin, voltaje de entrada. Entonces aquí en Bin tengo los 5 volts que me entrega el puerto USB. Finalmente, lo único que me faltaría sería conectar un diodo con el cátodo apuntando hacia el positivo y el ánodo apuntando hacia el transistor. Entonces, si yo hago la prueba, se está activando el relé. Pero ahí cuando enciende el LED, se está activando el relé porque el relé suenan los contactos. Entonces con el relé podemos ahora manejar cargas de distintos niveles de tensión y corriente. Por ejemplo, poder hacer alguna aplicación domótica, encendiendo cargas a 220 volts, por ejemplo. O tal vez alguna aplicación más industrial, ¿por qué no? Usando el relé para accionar un contactor, un circuito de fuerza, etc. Para hacer la demostración solamente voy a conectar un LED en uno de los contactos del relé. Para eso tenemos que energizar el común, que sería la pata del centro, aquí por el lado superior.
lo energizamos con el nivel de voltaje que necesitemos. En este caso lo voy a conectar aquí a los mismos 5 volts con el que estamos energizando la bobina del relé. Y en serie a este LED vamos a conectarlo a negativo. Finalmente aquí faltaría hacer un puente en el protoboard para que todo este riel de abajo tuviera negativo. Ahí vemos que el LED está encendido. Cuando lo conecté, encendió. Entonces, si yo activo el relé, vemos que el LED rojo se apaga, porque el LED rojo lo conecté en el terminal o en el contacto normalmente cerrado. Entonces, al momento de yo accionar el relé, ese contacto normalmente cerrado se va a abrir y va a conmutar al normalmente abierto. Repito el mismo ejercicio. Si pongo un LED en el terminal normalmente abierto con su respectiva resistencia conectada a tierra, vemos que está apagado y al momento de accionar el relé se enciende. Ya, entonces podemos ocupar tanto el terminal normalmente abierto como el terminal normalmente cerrado del relé para conmutar distintas cargas. En este caso estoy activando los LED con 5 volts, que es el nivel de tensión que ingresé por el terminal común del relé, pero podrían ser sin ningún problema 220 volts o 24 o 12, etcétera. Espero que les haya servido este video. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente.